Bueno, vamos a cerrar este, este entrenamiento que hemos eh, propuesto, que hemos planteado en esta materia de liderazgo cristiano o liderazgo espiritual. Y lo quiero hacer con esta clase que se llama Terminar Bien. Voy a compartir la pantalla para que nos guiemos. Muy bien. ¿Qué queremos en nuestros ministerios, en nuestros liderazgos, queridos alumnos? Déjeme hacerlo más amplia la pregunta. ¿Qué queremos de la vida cristiana? Pues terminar bien nuestra carrera, ¿no? Que cuando el Señor nos llama al descanso, no importa la edad que tengamos o los años que Él nos conceda de vida, lo importante es llegar bien, ¿verdad? A la meta, llegar bien, concluir la carrera, ¿verdad? Y si alguien concluye la carrera en la visión de Dios, en el conocimiento de Dios, eh, en el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, hizo bien el trabajo. Eso queremos de la vida cristiana, de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Llegar bien. Y los líderes tenemos que terminar bien nuestros liderazgos. Por eso, en una maratón, pues todos los que se inscriben en la maratón, pues quieren llegar a la meta, ¿verdad? Quieren llegar en primer lugar, o algunos con que lleguen y cumplan la carrera y lleguen a la meta es más que suficiente para ellos, ¿verdad? Bueno, esta clase viene en relación a lo que planteamos en integridad. Quienes anhelamos vivir vidas íntegras, quienes deseamos vivir vidas sinceras, ¿no es cierto? Pues también queremos terminar bien el encargo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y lo vamos a ver de esta manera. Cuando hablamos de integridad, dijimos que era un compromiso de ser personas completas, ¿verdad? De ser o tener una vida plena, ser dispuestas a rendir cuentas. Cuando alguien, hermanos, está dispuesto a compartir con otro sus penas. Por eso lamento mucho que la práctica de la confesión no sea una realidad de nuestra iglesia. Eh, Lamento que solamente se haya reservado a la Iglesia Católica esta práctica de la confesión, pero es una práctica que no solo es católica, no es una práctica de la Iglesia Católica Apostólica Romana, es una práctica bíblica. La Biblia dice, confesaos unos a otros vuestras faltas. Pero este tema de la confesión es fundamental, ¿verdad? Por eso los pastores, los sacerdotes católicos tienen el voto de silencio, nosotros tenemos el silencio pastoral, que se le llama, ¿no? O el secreto pastoral, en donde nos convertimos en especie de confesores, ¿verdad? Y cuando alguien se confiesa con otra persona, pues uno se siente liberado, ¿verdad? Ahora, la ventaja que tiene el hecho de que haya una pared o una tela, como son los confesionarios católicos, hace que puedas vos realmente abrirte, ¿no? Abrirte de corazón. eh, que cuando alguien te está mirando de frente, cuando se sienta la persona, el pastor o el confesor o quien sea, de frente a vos, pues te sentís más cohibido o cohibida, ¿no es cierto? Y sentís que no, no le vas a decir todo, pero cuando hay una pared entre medio o una tela y sabes que alguien te está escuchando, es más factible que desnudes tu alma, ¿verdad? Bueno, lástima que esto no lo tenemos, son muchas cosas. Evidentemente, no compartimos la absolución que dan los sacerdotes después de la confesión, eso no es bíblico, ¿verdad? Pero el hecho de confesar quiénes somos trae liberación. Desafortunadamente, a veces hemos tenido malas experiencias que cuando le hemos confiado algo a alguien, ¿verdad? Un pastor, un líder, una consagrada, y esta persona no guarda el secreto pastoral y es muy indiscreto y empieza a contar a todos la vida de las personas.
pues uno pierde esa confianza y uno dice, híjoles, no, no. Pero quienes mantenemos el secreto pastoral, lo- los que hemos tenido esta experiencia de ser pastor durante muchos años, este, sabemos lo valioso que es el guardar el secreto, ¿verdad? Así que integridad es ser capaz de rendir cuentas a alguien, ¿verdad? No solo a Dios, a veces uno dice, no, yo con Dios me confieso. A veces no siempre uno realmente se confiesa ante Dios, pero, insisto, es bíblico. En fin. Integridad es ser personas enfocadas, es una persona comprometida con el enfoque en llegar a la meta, ¿verdad? A lo que logramos o queremos que suceda en nuestras vidas. Bien, tenemos dos ejemplos maravillosos. El primero de ellos lo tenemos con el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él, después de que tiene su encuentro con Cristo y se siente transformado, dice Hechos de los Apóstoles, que de inmediato, inmediatamente, o sea, sin mediar mayor tiempo, sin mayor reflexión, inmediatamente comenzó a predicar que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? Él arrancó la carrera así, ¿viste? El, el sonido del disparo que se da cuando se inician las carreras de competencias, pues ese fue el disparo de Pablo, ¿verdad? Y él inició así, o sea, él vio a Jesús en camino a Damasco, fue bautizado, etcétera, e inmediatamente comenzó a predicar la palabra de Dios. ¿Qué pasó esto? Pues que comenzó bien, ¿verdad? Comenzó bien. Pablo inició bien su carrera, su ministerio, su compromiso con Cristo. Y ese es el plan de Dios para nosotros, comenzar bien, ¿verdad? Todos iniciamos bien nuestro encuentro con Cristo cuando nos bautizamos, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Bueno, el plan de Dios es que empecemos bien, ¿verdad? Que lo que nosotros nos hemos propuesto de ser buenos siervos y buenas siervas, pues sea en este compromiso, ¿no? De hablar de Jesús y de hablar de su amor y construir el reino de Dios. Ahora, ¿cómo terminó Pablo? Dice al final, segunda de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, con gozo he guardado la fe. ¿Cómo terminó Pablo, hermanos? Pues el plan de Dios que tiene para con nosotros es terminar bien. Y miren todo lo que pasó Pablo, ¿no? Hablábamos un poco del desaliento que todos vivimos cuando nos embarcamos en esta hermosa aventura de seguir a Cristo, ¿verdad? Y todos sabemos que Pablo es el ejemplo perfecto de todo aquello que un cristiano puede pasar. Yo no sé si yo iba a aguantar todo lo que este hombre aguantó, hermanos. Yo no lo sé, ¿verdad? No sé si iba yo a ser capaz de tener que soportar todo lo que él vivió, naufragios, azotes, amenazas, persecución, lo molieron a palos, casi lo dejaron moribundo, ¿viste? Este, lo asaltaban, lo perseguían, lo insultaban, lo injuriaban, tuvo un naufragio, lo mordió una víbora, ¿verdad? No lo querían. Se dice que su aspecto físico no era muy lindo, ¿verdad? No era muy lindo y eso le traía críticas, burlas. Se dice también que Pablo tiene una enfermedad que Dios no se la curó, ¿verdad? Y que murió con ella. Algunos dicen que eran ataques epilépticos lo que Pablo tenía. O sea, si alguien es ejemplo de lo que significa seguir a Cristo, pues es Pablo. Y aún con todo eso, él se sobrepuso y él dijo, yo tengo por estiércol todas las cosas con tal de ganar a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Y no tengo cosa más preciosa en la vida que a Jesucristo mi Señor. Entonces, vean, queridos alumnos, que a veces todo lo que nosotros vivimos, los desalientos, las trabas, las pruebas, las enfermedades, pues es una réplica, a lo mejor en menor escala, de lo que el apóstol Pablo vivió. Pero esta es la respuesta de él. Yo terminé la carrera y no la terminé a regañadientes, no la terminé
frustrado, no la terminé amargado, como muchos líderes terminan diciendo: "Listo, no quiero saber de nada ni de nadie, ya está", ¿no? La terminó con gozo, ¿verdad? La terminó con alegría y peleó la batalla. La vida cristiana, queridos alumnos, es pelear la batalla. Quien no esté consciente y no esté dispuesto a entender que la vida cristiana es una pelea, pues se va a llevar ¿cómo se llama? La sorpresa de que sí lo es, ¿verdad? De que sí lo es. Pero Pablo terminó bien. Él puede decir, guardé la fe. Ese es el plan de Dios para nosotros. Nosotros no debemos orar a Dios para que quite de nosotros ni el desánimo, ni la tribulación, ni la enfermedad, ni los problemas. Esa no es la oración correcta. Hoy lo reflexionábamos con sus compañeros de tercer año analizando Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? La oración correcta no es esa. La oración correcta es: dame valor, Señor, dame fuerza para que eso que va a venir o que está, lo pueda yo superar y pueda seguir adelante en la carrera hasta que tú me llames al descanso, ¿verdad? Pablo terminó bien. Ahora, un ejemplo contrario, ¿verdad? Todos conocemos a Salomón. ¿Qué pasó con Salomón? Dice, Salomón, el hijo de David, mostró su amor por el Señor caminando de acuerdo a los estatutos de David, su padre. Él amaba al Señor, ¿verdad? Él amaba a Dios, Salomón amaba a Dios y una persona que eh, quería honrar la vida de su padre. Así que Salomón igual comenzó bien, muy bien su vida, ¿verdad? Como todos nosotros. La famosa historia esa de partir al niño por los dos le dio el prestigio de ser el hombre más sabio de todo el mundo conocido, ¿verdad? Entonces fue alguien que empezó bien, pero a diferencia de Pablo, queridos alumnos, a diferencia de Pablo, terminó pobremente, para no decir terminó mal. Dice Primera de Reyes 11 del 4 al 6. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Terminó mal. Vean ustedes, queridos alumnos, en este contraste de que nosotros podemos empezar bien nuestra carrera, ¿no es cierto? Nuestros ministerios, nuestros liderazgos, estamos contentos, tenemos planes, pero los obstáculos siempre van a venir. Habrá gente que influirá en nosotros, habrá gente que nos comprará nuestras convicciones, habrá circunstancias que nos desanimen, ¿verdad? Algunas más dolorosas que otras. Habrá líderes que dejaron de ser líderes porque se enojaron con Dios, porque como Demas abandonaron el mensaje de Jesús y se fueron al mundo. Y muchos terminan mal, ¿verdad? ¿Cómo querés terminar vos tu carrera, verdad? ¿Cómo querés terminar? Como Pablo, que tuvo que enfrentar un montón de cosas, pero al final con gozo y con alegría terminó su encargo, o como Salomón, yéndote por otro camino, ¿verdad? Diciendo, no, esto no es para mí, no, esto es muy difícil. Ser cristiano hay muchas cosas. No, yo mejor me voy al mundial, dicen los jóvenes, me voy al mundial. Bueno, así terminarás como Salomón. ¿Ok? O interesante reflexión que se las dejo ahí, queridos alumnos. No oren para que Dios les quite los problemas. Oren para que Dios les dé valor para enfrentarlos y sabiduría para solucionarlos, ¿verdad? A veces uno dice: "Señor, sáname". Sí, uno quisiera que el Señor lo sanara, sobre todo los que tenemos enfermedades crónico-degenerativas. Uno ora a Dios y mucho tiempo yo le decía: "Señor, sáname, sáname". Y mi fe parece ser que estaba en eso, o sea, parece ser que si Dios me sanaba, yo iba a creer más en Él, ¿verdad? Yo iba a creer mucho más en Él si Él me sanaba de esta enfermedad que tengo, o enfermedades que tengo. Cuando pasó el tiempo y vi que no sanaba,
este, mi reflexión fue, yo debo seguir amando a Dios y seguir creyendo en Él de la misma manera, ¿no? Entonces ahora, cuando la crisis se presenta, uno le dice a Dios, yo le digo, Dios, solo dame fuerza, dame fuerza para salir adelante. Si es tu voluntad y si no, lo que vos quieras está bien, ¿verdad? Hay una verdad muy dura en el tema del liderazgo, ¿verdad? Hay una estadística de la cual todos nosotros podríamos formar parte de esta estadística. De un 100% de líderes, se dice en una estadística, ¿verdad? Hay muchos cálculos, pero en esta estadística que maneja ILI, se dice que el 70% de todos los líderes no van a completar 20 años de ministerio. ¿Ah? 20 años de ministerio. Bueno, yo bendigo a Dios, ya tengo 23. Ya pasé, ya creo que soy el 72%. Pero muchos líderes, ¿verdad? No completan 20 años, 30 años, 40 años en el ministerio o en la labor o siendo líderes. No, conozco a muchos. Miren, como pastores a veces batallamos porque no hay gente que quiera trabajar y los que están ya están cansados. Ya dicen, listo, no puedo más, ya, que pase otro, ¿no? Y terminan ahí, ¿viste? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué le sucedió a este 70%? Algunos de ellos desistieron, ¿verdad? Algunos dijeron, ya, no, no puedo más, estoy saturado, estoy cansado, estoy fastidiado, es mucha responsabilidad. Y como Demas, dice Timoteo, Demas era un gran amigo y colaborador de Pablo, él predicó muchas veces a Cristo, habló de Jesús, fue un líder poderoso, mucha gente se convirtió por sus sermones, su predicación, su enseñanza, pero al final se cansó y dijo, prefiero irme al mundial, ¿no? Y entonces Pablo reconoce, dice, Demas, por amor a este mundo, me ha desamparado, ¿no? ¿Qué sucede con muchos líderes? Muchos líderes. Y sobre todo aquellos que no pasan un proceso de discipulado. Ese es un problema. El problema es que a veces los pastores cometemos el grave error de que una persona nuevita, 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 viste, que se convirtió a Cristo, que viene con todo el poder del gozo, de la salvación, la ponemos en lugares de liderazgo, ¿verdad? Donde se conocen todos los problemas y hay todas las crisis y todos los chismes y todas las habladurías del mundo. Entonces he visto a muchos líderes fracasar y decir, no, yo no pensé que la iglesia fuera así. ¿Viste? Muchos han ido, han dejado la iglesia. Otros, como no pasan por el proceso de discipulado, cuando llegan a un cargo así, actúan de manera carnal y no de manera espiritual. ¿Por qué? Pues porque no pasaron el proceso de discipulado. Entonces, algunos desistieron. Otros, otro grupo, se estancaron. Ya, ahí quedaron, no avanzaron más. Hay muchos líderes, yo le digo, hermano, métase al seminario, estudie. Ay, no, no, pastor, eso ya no es para mí. Yo ya con lo que sé, ya está. O yo sé ya mucho y no voy a aprender más en el seminario. Bueno, hay mucha gente que termina estancada, ¿viste? Y cuando uno se estanca, cuando ya no hay más aspiraciones, más proyectos, más cosas que uno quisiera hacer a favor de la iglesia, entonces ahí nos quedamos, ¿verdad? Y son líderes que estamos durante muchos años haciendo lo mismo y no cambiamos y no nos comprometemos a más porque decimos, no, no, a mí, yo con esto que estoy haciendo, listo, no me pidan más, ¿no? Nos estancamos. Solo piensan en lo terrenal, dijo Pablo a los filipenses. Solo piensan allí, en quedarse, en su confort, en su zona, ¿verdad? Y se estancan. Y un tercer grupo, ¿verdad? De ese 70%, pues terminaron cayendo, terminaron siendo descalificados, ¿verdad? Abusaron, cometieron pecado, engañaron a su esposo, a su esposa, cometieron fraude, en fin, un montón de cosas que a veces los líderes pasan y tienen que ser disciplinados.
No hay nada más doloroso para un pastor, y se lo digo por experiencia, tener que disciplinar a alguien, ¿verdad? Es muy doloroso, ¿verdad? Porque a veces el que es disciplinado no va a reconocer su falta. Este, y, y cuando no reconoce su falta, se enoja con uno, ¿verdad? Entonces se empiezan a enojar con el pastor y lo culpan, le levantan falsos, lo encaran, le dicen de cosas, ¿no es cierto? Se enojan con la persona que los descubrió, porque finalmente un líder cuando es confrontado con su pecado no lo va a reconocer y va a culpar a todo mundo, ¿verdad? Y por eso a veces los pastores tenemos miedo de disciplinar a alguien porque se nos vienen todos encima, ¿viste? Y nos acaban, nos destrozan, ¿eh? Nos destrozan, nos destrozan. A veces también entiendo que habemos pastores que no sabemos aplicar disciplina, ¿verdad? Y lo vemos como un castigo y somos brutos con el perdón de la palabra, y lo digo porque yo soy pastor, ¿verdad? Somos brutos, no somos amables, no somos tiernos, no somos firmes, no somos espirituales, ¿verdad? Y actuamos de manera carnal. Entonces, por eso es que a veces los procesos de disciplina son muy dolorosos. Pero bueno, hay muchos líderes que terminan siendo disciplinados porque no está bien lo que están haciendo, ¿verdad? Y si yo les tuviera que contar todas las experiencias que he tenido y todo lo que me tengo que comer por estas situaciones, y un momento donde uno dice, Dios mío, ¿en qué me metí? Yo no tengo necesidad de que me estén insultando, de que me estén injuriando, levantando falsos y demás. Pero he peleado la buena batalla, dijo el apóstol Pablo. Y hay que seguir peleándola, ¿verdad? Muy bien, entonces, eso fue lo que pasó. Ahora, ¿ocurrió esto de la noche a la mañana? Es decir, desistieron porque a la mañana se levantaron y dijeron, no, yo ya no voy a ser más líder, no voy a ser más cristiano. Se estancaron ahí a la mañana y dijeron, listo, hasta acá dejo de leer algo, de aprender, o, o cuando alguien comete un pecado a la mañana se levantó y dijo, hoy le voy a ser infiel a mi esposa. No, la pregunta es, ¿cómo ocurre esto? Y ocurre, ¿verdad? En esta pregunta que hace Salomón. Cuando alguien se, se aleja, cuando alguien incumple este deseo de servir, uno termina diciendo, como dijo el Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, no importa, qué sé yo, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a Salomón, vanidad de vanidades. Sus mujeres se lo llevaron tras dioses falsos. Y él se fue, ¿no? Él se fue. La culpa en sí misma no serían de sus mujeres, sino de él, que no supo tomarse de la verdad. Entonces, Salomón olvidó lo que había escrito y se volvió un necio, ¿verdad? A Salomón se le atribuyen muchos textos bíblicos, aunque algunos no fueron escritos por él, pero se le atribuyen y a veces es muy fácil, hermanos, olvidarnos de lo que hemos dicho y que cuando llega el momento de la práctica, no lo... Fíjense que es algo, y se los confieso con mucho cariño, es uno de mis grandes temores que tengo como pastor, como líder, de que me mantenga fiel, cualquiera que sea la circunstancia, ¿no es cierto? Que he vivido situaciones muy difíciles, muy complicadas, en donde mi fe se ha visto profundamente confrontada y demás. Y bueno, gracias a Dios Él me ha sostenido, ¿verdad? Pero uno sigue pensando, ¿no? Eh, que, que la vida no sabes qué va a venir. Por eso yo digo, en un momento le dije al Señor, Señor, no, ay, no hagas que vengan cosas feas a mi vida, ¿no? Pero el Señor me hizo entender que no es eso. Las cosas feas, diríamos, que pueden venir en mi vida, van a venir tarde que temprano, ¿no? De muchas formas, en muchos rostros, sino hoy le digo al Señor, dame fuerza, ¿verdad? Dame fuerza para que lo que yo le digo a mis alumnos o lo que yo le digo a la iglesia que pastoreo, pues puedan verlo en mí, ¿verdad? Y puedan saber que tú eres Dios, que eres real. Ujú. Cosa que a Salomón no le pasó. Bien, y entonces, como yo digo, no es que a la noche a la mañana esto pase, sino cómo perdemos la integridad un paso a la vez, ¿no?
Cuando uno da un paso equivocado, el otro paso va en el mismo sentido y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos re perdidos, ¿no? Es decir, cuando nos enfocamos en direcciones erradas, ¿verdad? Cuando nos dirigimos en caminos que no son los correctos, entonces, de a poquito, ¿viste? Perdón, vamos perdiendo nuestra integridad. Y es ahí donde uno tiene que estar muy alerta. Importante, queridos alumnos, que Dios les ha conferido un ministerio, un liderazgo o que este, son cristianos piadosos. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. ¿Verdad? Sean ejemplo, ¿no? Sean ejemplo. Yo a veces batallo con los líderes de jóvenes. Eh, Había un líder de joven que convivía con su novia, ¿viste? Mantenían relaciones sexuales. Y yo le decía, pero para un poco, no podés, no podés hacer eso. Era un buen chico, no era un mal chico, ni la chica tampoco, ¿no es cierto? Buenos chicos, pero ya estaban teniendo una vida sexual activa, sin casarse y demás, ¿no? Y yo dije, pero no puedes, no puedes porque el testimonio es lo más importante. ¿Qué le vas a decir a los chicos que están haciendo esto? O sea, háganlo, no tengan problema, y si todo el mundo lo hace. Y no, no podemos llegar a eso, ¿no es cierto? Debemos ser ejemplo. No ames al mundo ni nada de lo que hay en él. Esta es la perla de gran precio, ¿no? No quieras hacer lo que el otro mundo hace, hay que hacer la diferencia, ¿no? Hay que hacer la diferencia. Y entiendo que los jóvenes son muy tentados a eso, pero imagínense, muchos jóvenes hacen un culto de adoración un sábado a la tarde y a la noche se van al boliche, ¿verdad? Este, Hay muchas posturas, yo a veces me sorprendo porque hay papás que justifican, pero es que son jóvenes y tienen que vivir. Está bien, le digo, hasta que no ocurra algo grave, ¿verdad? En esos lugares y esas horas de la noche, hasta que no ocurra algo grave, no nos vamos a dar cuenta que no eran tan jóvenes y que no tenían que divertirse tanto, ¿no? Ojo, hermanos, no soy un tipo cerrado en lo absoluto, ¿no? Pero tampoco concesiono las convicciones más importantes. Y eso me compromete a mí también. También me compromete, ¿verdad? O sea, el que da el consejo da el recurso, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió? Hay cuatro grandes problemas que tienen los líderes. Los planteo de manera muy rápida porque todos sabemos lo que esto es extra, ¿verdad? Los cuatro grandes problemas que los líderes, en esencia, de manera muy general, nos enfrentamos. El primero de ellos es el dinero, la plata, el orgullo, el poder y el sexo. Son como los cuatro grandes obstáculos que tenemos, ¿verdad? El primero de ellos es el dinero. Bueno, cuando nosotros amamos la plata, muchos líderes, ¿verdad? Hoy vemos a grandes líderes de megas iglesias, de movimientos estos nuevos que están surgiendo, que todos sabemos a plena luz que están siendo por amor al dinero, ¿verdad? Por amor al dinero. Bueno, aquí hay un comentario, dice, hay padres que dicen que son jóvenes o dicen que ya no son, o dicen que ya son mayores, por lo tanto no le pueden decir nada. Y ese es un problema. Ese es un problema porque, insisto, cuando las cosas pasan, el padre le reclama al hijo. Pues no hay que reclamarle al hijo, hay que reclamarle al padre, ¿verdad? A veces damos tantas concesiones. Yo no digo que no dejemos que nuestros chicos se diviertan, pero orientémoslos. Hagámosles ver la conciencia y la realidad de las cosas y sobre todo de lo que creemos, ¿verdad? Con el debido respeto y lo digo con mucho amor. Una madre vino conmigo, me dijo, pastor, vaya y rétele a mi hija porque salió embarazada. No, no le voy a retar a su hija, le voy a retar a usted. ¿Y por qué a mí, pastor? Y cómo no? Digo, si usted era la que le permitía irse al boliche, irse de fiestas, se iba a quedar a la casa del novio y usted sabía. O sea, usted piensa que el novio dormía en el living. Y no, y bueno, y entonces
¿Usted piensa que los niños nacen, porque viene la cigüeña y le deja la nena allí? Pues no, ¿verdad? Sí, debemos, insisto, tratar de buscar aquellas cosas que nos permitan, ¿verdad? Este, corregir en la medida que se pueda para terminar bien, ¿no? Miren, hermanos, todos los que hemos cometido algo y que hemos metido la pata, incluido yo, ¿verdad? En nuestra vida pasada, en nuestra juventud, pues nos damos cuenta que dónde carambas teníamos la cabeza, ¿no es cierto? Que llegamos a hacer tal o cual cosa, pero uno dice: "Dios, si pues yo pudiera echar el tiempo para atrás, no haría esa tontería que hice", ¿verdad? Pero bueno, Dios en su misericordia nos ayudó, pero ¿a qué costo?, ¿verdad? Al menos en mi caso ha sido muy, muy alto el costo que tengo que pagar por mis errores de joven, ¿verdad? Bueno, volviendo entonces al punto, el amor al dinero es uno de los graves problemas, ¿verdad? El otro problema que tenemos los líderes tiene que la respuesta de Dios, bueno, no busquemos siempre a Dios. Dios siempre va a proveer, ¿verdad? Yo digo, en el caso de los pastores, el pastor no necesita ser el más rico, no necesita tener mansiones, autos de lujo, no necesita tener cuentas millonarias en el banco, pero tampoco el pastor tiene que estar mendigando y tiene que estar viendo cómo llega a fin de mes. No, yo creo que no, ¿verdad? Creo que siempre uno debe ser muy prudente para buscar el término medio. Este, lo digo porque a veces a los pastores se nos cuestiona mucho esta parte de que, usted cobra, ¿verdad? Usted es un mercenario de la fe, usted vive de la gente, usted es un vividor. ¿Y cuánto le pagan? Le pagan un montón, o yo gano menos. Y es un problema, hermanos. Para los que somos dedicados en la iglesia, es un verdadero problema, ¿verdad? Es un verdadero problema. Y lastima porque, pues, a veces la gente no sabe realmente cómo uno la vive, ¿no es cierto? Pero aún así, pues, los líderes tenemos que buscar, no picharnos, y hacer del dinero nuestro Dios. Así que Dios dice: "Busquen primeramente el reino de Dios". El otro es el sexo. Ustedes saben lo que esto significa. Muchos líderes han caído por infidelidades, ¿verdad? Los líderes juveniles que mantienen relaciones sexuales prematrimoniales, pues terminan, líderes hermosos, maravillosos, con poder, bueno, pues terminan siendo disciplinados porque, bueno, no podríamos nosotros, ¿no es cierto? Sé que hay posturas diferentes al respecto, me he encontrado con pastores que no están de acuerdo conmigo, en fin, pero yo digo, bueno, yo prefiero decir, ¿no es cierto? Y tal vez me van a insultar o me van a decir de cosas por tomar decisiones, pero yo sé que a la larga, cuando uno cree hacer lo correcto, pues a la larga a la gente lo agradece, pero siempre y cuando uno lo haga bien, ¿verdad? Lo haga de manera espiritual. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Bueno, acérquense siempre al trono de la gracia y alcancen socorro, ¿verdad? Siempre uno, cuando entre en esa tentación, ¿verdad? Uno tiene que buscar el auxilio de Dios. No permitamos que cuestiones sexuales nos compliquen, ¿verdad? Si usted es joven, si es señorita, manténgase, paren un poco, yo siempre digo, ¿no es cierto? Algún día van a casarse y van a disfrutar de tener relaciones sexuales todos los días si quieren, aunque no siempre es así. Los que somos casados después de muchos años sabemos que no están así, ¿verdad? Entonces esperen un poco, ¿verdad? Esperen. Yo siempre digo, eh, dense a respetar, ¿viste? Elijan al hombre adecuado, a la mujer adecuada, y cuando tengan la bendición de Dios, ¿sabe qué? Disfruten, porque el sexo es un regalo de Dios, ¿verdad? Es un regalo divino y hay que disfrutarlo. Dios se place, Dios es maravilloso y dice, disfruten en el vínculo del matrimonio. Y los que somos casados, bueno, ojo con eso, ¿no? Solo debemos tener ojos para nuestro esposo, aunque el esposo ya esté panzón, esté apelado y demás, ¿no es cierto? Pero es tu esposo. Tu esposa, no debes tener ojos para nadie más que para tu esposa. ¿Ok?
Luego, el otro, el poder. Eso es un problema porque muchos líderes han caído, les das tantito poder, les das un nombramiento y ya, terminan todos mal. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante esto? Que Jesús nunca usó el poder para beneficio propio. Si Dios nos ha dado autoridad, si sos el líder de algún grupo de jóvenes, de mujeres, o eres un consagrado, una consagrada, pastor, etcétera, ¿verdad? Si Dios te ha dado esa autoridad, hazlo siempre en beneficio de las personas. Nunca te sientas mal, más, ¿verdad? Y miren que hay muchos líderes que, ay Dios, ejercen un poder muy terrible, ¿verdad? Y muy manipulador, ¿verdad? Eso no debe suceder. Bueno, el otro es el orgullo. Si algo batallamos todos, ojo con esto, todos en mayor o en menor medida tenemos el orgullo a flor de piel, ¿verdad? Algunos lo hemos controlado y algunos no, ¿verdad? Entonces, muchos líderes tienen un falso orgullo que los condena, que los maldice, que los quema por dentro, ¿viste? Porque como ustedes saben, una persona orgullosa nunca va a ser feliz, no va a ser feliz a las personas, en fin, pero ese es un problema. ¿Qué Dios nos dice? No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considérense los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Ah? Es que ahora yo soy el pastor. Y sí, hermano del alma, sos el pastor, pero el hecho de que seas pastor no te hace mejor que nadie, ¿cierto? Ahora yo soy la directora de las damas y ahora voy a mandar yo y ahora yo les voy a decir cómo tienen que hacer las cosas. No, 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 para. No, no, no. La humildad siempre sí tiene que ser ante todo. Recuerden que la palabra humildad viene del latín humilitas, que significa terrenalidad. Es reconocer que también somos necesitados de la gracia de Cristo. ¿Ok? Y eso rompe cualquier tipo de orgullo. Bueno, estos cuatro que son muy comunes, ¿verdad? Que es el dinero, el sexo, el poder y el orgullo. Hay también otros cuatro más obstáculos que a veces pasamos por alto, pero que también influyen para que el líder no termine bien su carrera, ¿verdad? Y que a menudo son más olvidados, ¿verdad? El primero de ellos, dejar de escuchar y aprender. Ese es un gran pecado, si ustedes me permiten decirlo, un gran problema. Cuando alguien deja de escuchar y de aprender, hermanos, se vuelve necio en sí mismo, ¿verdad? Porque piensa que su palabra es lo único que vale. Yo bendigo a Dios por ustedes, por los que han tomado la posta de entrar al seminario y ojalá ustedes pueden motivar a otras personas y decirle, che, no puedes dejar de aprender, ¿verdad? Siempre uno aprende algo más, ¿no? Yo espero que ustedes estén aprendiendo un poco más aquí en el seminario de lo que iniciaron y de lo que falta mucho más para aprender. Bueno, a veces alguno dice, no hay nada nuevo debajo del sol. No, hay muchas cosas que tenemos que seguir escuchando y aprendiendo. Eso nos aleja de ser necios, ¿verdad? Y de pensar que nuestra palabra es ley y que nuestra palabra es la mejor y que nosotros tenemos la verdad absoluta. ¿Mm? Así que la respuesta de Dios es, sigan aprendiendo, alumnos, sigan aprendiendo, por favor. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Jesús dijo, aprendan de mí. El proverbista dice, escuche el sabio y aumente su saber. ¿Verdad? Escuche el sabio y aumente su saber. Dios te dice, no dejes de aprender, no dejes de escuchar a otros. No pienses que tu opinión es la única ni la verdadera, ¿verdad? Sigue escuchando, sigue aprendiendo. Sigue preguntando, ¿verdad? Y con humildad, recibe aquello que creas que es bueno, que te ayuda, que te bendice. Ujú. Bueno, la pregunta es, ¿tienes tú un plan de crecimiento personal? Y bueno, al menos gracias a Dios, ustedes la tienen a fuerzas, voluntariamente a fuerzas, pero lo tienen en el seminario, ¿verdad? Tienen que leer libros, tienen que hacer tareas, tienen que hacer y están creciendo. Díganme si no, digan con mucho cariño y humildad, ¿verdad? Díganme si no estamos aprendiendo todos. Yo estoy aprendiendo. Aprendo con ustedes, aprendo sus comentarios, aprendo cuando investigo, aprendo cuando sigo leyendo. ¿Mm?
Lo segundo, segunda característica que a veces tenemos que... Tati dice, obvio que sí. Bueno, qué bueno, me alegra que estemos aprendiendo todos juntos. Este, y bueno, dice que le alegra estar en el seminario y a mí me alegra mucho más que todos ustedes estén, tanto los que están en presencial como los que están viendo la clase grabada. Soy feliz por sus vidas, ¿verdad? Bueno, el segundo, al dejar de vivir por nuestras convicciones, nuestro carácter se debilita. Eso es lo que decía Tati en un principio, en otra clase, ¿no? Cuando negociamos nuestras convicciones. Algo que decíamos, los padres están negociando convicciones innegociables con sus hijos y les están abriendo una puerta muy peligrosa, ¿verdad? Para que la vida de sus hijos pues tengan malas experiencias y tengan malas consecuencias, ¿verdad? La iglesia también a veces está concediendo cosas que no debe de conceder. ¿Verdad? A veces uno dice, ay, ¿cómo le hago para animar a la gente? Bueno, armo un show, ¿viste? Y no, no se trata de armar shows en nuestras congregaciones. ¿No? No se trata de predicar a los alaridos y creernos como estos predicadores, ¿viste? Que gritan y demás para que la gente se emocione y todos lloren y, ay, qué hermoso culto. No, no se trata de eso, de decir la verdad, la palabra de Dios y confrontar nuestros pecados y conceder la gracia redentora y transformadora de Jesucristo. Pero estamos concediendo cosas que no debemos negociar, ¿verdad? Es como en el hijo, está bien, hijo, o sea, vamos a negociar. ¿Qué es lo que yo no consiento, verdad? En mi casa no es hotel, ¿no? Si yo tuviera un hijo, mi casa no es hotel, ¿verdad? Vos tenés que respetar a tu novia, aquí no vas a venir a pensar que esto es un hotel, un motel, ¿verdad? Es algo que no debemos, al menos desde mi entendimiento, este, ah, negociar. Pero sí decir, bueno, ok, a ver, vos vas a ir a la fiesta, dale. ¿A qué horas pensás que vas a venir? 4 de la mañana. No, ¿qué te pasa? ¿Vos pensás que yo soy tu, tu, tu mayordomo para abrirte a esa hora? ¿No? A la 1 de la mañana, ¿te parece? A la 1 está bien, listo, a la 1. Hay cosas que uno puede negociar, uno no puede ser tan cerrado, pero hay que saber qué, que sí, que no. ¿Ah? Bueno, acá también hay un comentario que dice, sí he aprendido y es muy valioso lo que estoy conociendo, repasando y entender de mejor manera. Me siento privilegiada y muy bendecida. Bueno, me alegra mucho estos comentarios porque vale la pena no solo el esfuerzo que estamos haciendo, sino de mucha gente. Mucha gente está detrás de todo esto, ¿verdad? Y que viendo esto vale la pena. Bueno, ¿qué es lo que nos dice Dios? Afirma tus convicciones y examina tu carácter, ¿verdad? El salmista dice, examíname, oh Dios. Hechos dice, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto oído. Ellos estaban firmes en sus convicciones. Y Daniel también dijo, en la experiencia, perdón, en la experiencia de Sadrach, Mesach y Abednego, no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua y hazle como quieras. Hay cosas que no se negocian, si no importa lo que tenga que pasar, ¿verdad? Ya algún día dices, es que te odio, papá. Pues no me importa que me odies. Cuando seas padre, cuando crezcas, ahí te vas a dar cuenta y vas a decir cuánta razón tenía mi viejo, ¿verdad? La famosa frase. Hoy necesitamos que nuestros hijos nos odien, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Y que nos odien por aquello que queremos hacerles el bien, ¿verdad? Pero hoy desafortunadamente muchos padres no lo están haciendo. Insisto, no se trata de ser cerrados ni no estamos en la Edad Media, pero por favor hay cosas que no hay que conceder. ¿Tienes tú por lo menos una persona que te confronte en tu vida y testimonio? ¿Hay alguien que vos dices, bueno, a ver, ¿cómo vas? ¿Qué haces? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿No? ¿Estás cediendo en esto? ¿Estás permitiendo esto? ¿Quién te está confrontando para saber si las decisiones que estás tomando son las correctas? El otro es dejar de caminar en conciencia de nuestra influencia y nuestro legado. Es decir, vivimos por vivir. No nos importa qué vienen en las siguientes generaciones. No nos importa qué sucede con los demás. Nosotros vivimos por vivir. Así es que háganse después, rásquense con sus propias uñas los que vienen después. No, ese es un problema. Nosotros tenemos que dejar un legado, ¿verdad? Tenemos que dejar algo que permanezca en el tiempo,
no económico, no monetario, no de bienes, sino de convicciones, de valores, ¿verdad? De valores. Así es que no vivamos la vida por vivir. Estos son ejemplos de Salomón. Él dejó de pensar quién era Dios. La respuesta es renueva tus compromisos, ¿verdad? Renueva tus compromisos. Que este seminario, como dije hace rato, Tati dice, yo quiero dar esto en una charla. Bueno, eso es dejar un legado, eso es trabajar para las siguientes generaciones, ¿verdad? Haz lo máximo de Dios, haz lo máximo de Dios tu máximo, ¿verdad? Transformar personas, fieles reproductores de la vida cristiana, ¿verdad? Es decir, debemos tomar conciencia que Dios nos está usando a nosotros para gloria de Él. ¿Tienes tú a alguien que estás invirtiendo, que estás enseñándole, que le estás compartiendo a las verdades bíblicas? Si es así, felicidades. Perder lo que era una vibrante relación con Dios, ¿verdad? Que ese es el cuarto. Cuando nos olvidamos de nuestra intimidad con Dios, cuando la vida, la agenda, los compromisos nos ganan y no tenemos tiempo para Dios, lo platiqué en algún momento, vemos a Dios como un accesorio y decimos, a ver, ¿dónde te meto en mi agenda? Cuando realmente todo lo demás tiene que estar en la agenda de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando dejamos de tener intimidad vibrante con Dios, estamos en el horno. Ya nos complicamos, ¿verdad? La respuesta de Dios es, sé más intencional en tu búsqueda de Dios, ¿verdad? El salmista decía, una sola cosa le pido al Señor y es lo que yo persigo. O sea, vayan más intencionadamente a tener esta relación personal con Dios, esta intimidad con Dios. Y el salmista decía en este hermosísimo Salmo 51, devuélveme el gozo de tu salvación o la alegría de tu salvación, ¿verdad? Hay que volver a tener ese avivamiento espiritual. Y la pregunta es, ¿tienes un devocional consistente, un tiempo de oración intercesora? Esto lo hemos platicado en muchas ocasiones, en la materia de espiritualidad, en la clase que vimos de intimidad con Dios. Ya cada uno tiene esta respuesta, ¿eh? No es algo que uno no sepa. Ya todos lo sabemos, ¿verdad? Así que, ¿cuál de estos cuatro más es un peligro presente en tu vida? Es una pregunta de reflexión, ¿verdad? Has dejado de aprender a escuchar, has dejado de saber que sos influencia, que tienes que dejar un legado, has cedido a tus convicciones, ¿verdad? Has dejado de tener este crecimiento en tu vida. Bien, reflexión. Bueno, así que nuestra meta es, queridos hermanos, llegar a la meta, ¿verdad? Y no olvidarnos que tenemos esos obstáculos que hay que estar muy pendientes para que no nos lo impidan. ¿Cómo terminamos bien? ¿verdad? La primera es cómo terminamos mal, pues será un paso a la vez, y este es un paso a la vez para terminar bien. ¿Cómo debemos hacer para llegar bien a la línea de meta? Ser personas íntegras, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Cuando uno es persona íntegra, uno no tiene dobleces, no tiene una vida separada, entonces vamos por buen camino. Eso nos va a ayudar a llegar bien a la meta. Una persona de integridad, ¿verdad? Ahí se ve el muñequito llegando feliz porque somos personas íntegras. Otro consejo para terminar bien, rinde cuentas, busca a alguien donde confesarte si tenés a una persona espiritual y que te escuche y demás. Es muy bueno, es muy liberador. Rindan cuentas, ¿verdad? Rindan cuentas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, ¿no? Eso es muy bueno, no sientas que vos tenés la carga de todo y tenés todas las respuestas. Pues, disponte a rendir cuentas. ¿Eh? Y ahí llega otra vez el muñequito. Otro consejo, enfóquense en sus metas. Vean siempre, me encanta esto que dice Hebreos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia, ¿va? La carrera que tenemos por delante, fijemos los ojos o la mirada en Jesús, ¿va? Tengan bien claro quién es Jesús en su vida, hacia dónde quieren llegar. Cuando llegue
el momento que Dios nos llama al descanso, ¿no? Cuando la muerte llegue, nosotros vayamos con gozo y con alegría porque sabemos que vimos a Jesús y fue nuestra intención y nuestra vida fue direccionada a nuestros hijos, nuestro negocio, nuestra plata, nuestra familia, nuestros bienes, todo iba en dirección a Jesús. Eso, queridos hermanos, es decir, he peleado la buena batalla. ¿Ah? Y ahí llegamos con bien a la meta. Termina bien, ¿no? Nunca desista, nunca, nunca desista, ¿verdad? Aquí esta es la historia de este corredor que él le dio un calambre, se sintió mal, pero él dijo, yo no me bajo, yo voy a llegar, y llegó a la meta, ¿verdad? Y la gente lo reconoció. Llegó hasta el final, ya creo que todo el mundo se había ido, ya había muy poca gente en el estadio, pero él dijo, no me importa, yo vine a cruzar la meta y voy a cruzar la meta, y ahí hay este reconocimiento que se llevó a cabo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. No desistan, manténganse enfocados, ¿verdad? Así que la oración del que termina bien es la que aparece en Hechos 20:24. Esta es la oración del que desea llegar bien, el que desea llegar, no importa lo que tenga que pasar. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Ah? Y podemos decir amén. La vida mía no depende de lo que yo quiero, sino del Evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Y hay que terminar la carrera, esto que Dios nos ha encomendado hacer. Esta es una hermosa oración. Y es así como terminamos, queridos alumnos, este recorrido que hemos tenido de liderazgo que nos impulsa y nos anima a querer terminar bien. Y oro a Dios, oro por mi vida con mucho temor y temblor, oro por la vida de ustedes para que, bueno, terminemos bien. No tenga yo que disciplinar a ninguno de ustedes, o que ustedes me tengan que disciplinar a mí, sino más bien podamos ayudarnos, ¿verdad? Muy bien, pues, ¿alguna pregunta, algún comentario de mis hermanas que están en clase presencial? También los que están viendo la clase grabada, si quieren mandar algún comentario que sea enriquecedor, lo planteamos en la clase con todo gusto. Permiso. Doy lugar, hermano. Dele, dele. Bueno, yo solamente quería hacer un comentario, sobre cuando nosotros queremos elegir a alguien para poder confiarle nuestros problemas, nuestros errores. Yo analizaba que tenemos que elegir a una persona que sea muy espiritual, no que aparente, ¿verdad? Porque la espiritualidad como la sensibilidad son cosas que son muy visibles en la persona, porque es algo que se deja ver, la persona es transparente, que no puede ocultar esa luz del Espíritu Santo que solamente se obtiene a través de la comunión y del amor de nuestro Señor Jesús, porque podríamos cometer un error si confiamos algo a alguien, como tú decías al inicio, que le encanta, ¿verdad?, pregonar la vida de los demás. Y entonces, en lugar de sentirnos confortados, podría pasar como a muchos, ¿verdad?, que se alejan de la iglesia, de los hermanos, y bueno, salen huyendo porque no quieren saber de nada ni de nadie. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y pues ante todo, ¿verdad? Pedirle a Dios la dirección, la sabiduría para poder elegir a quién confiarles una pena o un problema que tenemos. Muy bendecida la clase, Abraham. Que Muchas Dios te gracias. bendiga y te siga el día. Muchas gracias, Ogra. Sí, es una falencia y la reconozco porque muchos líderes no fuimos o no hemos sido instruidos o educados en esa apreciación. Yo lo veo en la práctica católica, ¿verdad? Pues la gente va y como ni conocen al cura y el cura tampoco los conoce a ellos, ¿verdad? Entonces, le largan todo lo que han hecho bien y mal. Pues en nuestro caso no, porque bueno, la persona que confiamos nos conoce, le conocemos, etcétera, etcétera.
Pero sí, Dios quiera y podamos crecer, no solo los pastores, ¿no es cierto? A ustedes, que alguien vaya y le confíe algo, nunca traicionen la confianza de las personas, ¿verdad? Nunca. Si es algo que es personal, bueno, guárdenselo. Es muy importante eso, ¿verdad? Porque eso habla muy bien de las personas. Gracias. Tati. Sí, bueno, me hizo recordar que hace un tiempito tuve así como un encuentro con otra seño de la escuelita que, bueno, como que estaba dando un punto de vista, pero más que de un punto de vista era una crítica. Y yo lo sentí, yo soy de sentir mucho cuando la persona te habla bien, cuando la persona te habla mal. Me doy cuenta como esa sensación, o soy del, me gusta leer esas cosas, me gusta leer la expresión física y me doy cuenta. Entonces yo lo sentí así. Y ella dijo que cuando ella, que le digan, que la corrijan. Entonces yo en un punto me salió decir que yo, teniendo yo mucho en qué perfeccionarme, mucho en qué corregir mi vida, mi todo, yo no soy quien para corregirla. Entonces ahí como que quedó, quedó medio, pero sí, yo siempre yo no me siento capaz no me siento capaz de corregir a nadie, porque digo, ¿yo quién soy? Yo quién soy, yo también cometo errores, yo también me equivoco, meto la pata, entonces yo no soy quien para corregir a otro. Y por ahí cuando me corrigen, bueno, si tienen razón, siempre molesta cuando alguien te corrige, pero si tienen razón, me enojo, pero me callo, igual me callo, me quedo callada, no, no digo nada, pero sí es, he dicho varias veces que me gusta siempre recibir corrección de personas que sí hablan con sus actividades físicas, con sus actitudes, con su experiencia, me corrigen, es un gusto. Entonces eso se percibe. Pero sí es un tema cuando por ahí los que menos tienen ese don son los que a veces quieren resaltar ese detalle y sin saber si es un error o no, porque también suele pasar de que no es como lo vemos. Así que ese es mi pequeño aporte. Muy Gracias, linda. gracias, Tati, gracias por comentarlo. Sí, a ver, miren, que Tati ha comentado algo, porque yo también me planteaba eso, decir, bueno, yo quién soy para corregir a alguien, ¿no es cierto? Sí, también soy pecador, diríamos en ese sentido. Ahora, el problema aquí es el enfoque que nosotros le damos a la corrección, ¿verdad? Porque nosotros a veces pensamos que corregir a alguien es señalarle su defecto, decirle, bueno, hiciste mal por esto, por aquello y por lo otro, ¿verdad? Pero la corrección bíblica es decir, yo te digo eso, pero yo estoy aquí para ayudarte, ¿no? Yo estoy aquí para restaurarte, estoy aquí para seguir abrazándote. O sea, ¿por qué? Porque a mí me gustaría que eso hicieran conmigo, ¿verdad? Me gustaría que alguien cuando me corrigiera, no solamente me bajara el palo, sino que dijera, bueno, ya te dije, ¿verdad? Pero te sigo amando. O sea, sigue siendo parte importante. Y dependiendo el error que uno pueda haber cometido, pues es la restauración que uno tiene que hacer. El problema es que nosotros no hemos aprendido, solo hemos aprendido el castigo o la reprimenda, pero no la restauración, porque la restauración es algo más comprometido. Entonces, si yo me pongo a pensar, digo, yo voy a corregir a una persona y solamente lo voy a hacer desde su punto de vista negativo, y no llevo el paso de la restauración a esa persona, entonces sí, yo no soy nadie porque yo soy igual de pecador o pecadora, ¿no es cierto? Pero cuando ya hay un compromiso de ayudar a esa persona a salir adelante, entonces uno puede hacerlo y uno tiene la autoridad de poder hacerlo y decirle, mira, yo creo que hiciste mal por esto, pero si te parece, yo te puedo ayudar, ¿no? Entonces, pienso que por ahí iría más esta actitud de restauración, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, la idea es, en lo que cabe de nosotros, pues hacer lo correcto
pues terminar bien nuestra carrera, ¿ok? Bueno, queridas hermanas, pues el tiempo se ha cumplido, ya el profesor de la otra clase ya está pidiendo entrar, así que pues muchas gracias, deseo que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana, todavía tenemos una semana para seguir reflexionando sobre esto, ¿ok? Bueno, abrazos y bendiciones para todos.